7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: la economista Vilma Salgado, asesora de las organizaciones sociales en las mesas técnicas que hubo entre la dirigencia indígena y el gobierno, que se llegó a 218 acuerdos, entre ellos precisamente en la mesa 2, banca pública y privada, en donde cuando uno revisa los acuerdos no fueron los primeros, luego de muchos diálogos, y no terminaron con desacuerdos como sí hubo en algunas de las otras mesas, como señala este amplio documento. Está planteado este momento un tema que incluso se ha advertido con ir a una medida de hecho, si es que no se llega a emitir el decreto ejecutivo y a la condonación de los de deudas hasta $10,000. Quiero partir de una opinión personal, muy personal mía, que un ciudadano debe honrar las deudas. Uno tiene que cumplir las deudas, salvo cuando hay problemas serios, como han caído muchos ecuatorianos en insolvencia por diversas circunstancias, internas o exógenas. Hay casos, y así tiene que proceder el Estado ecuatoriano, pero no llegar a lo que ha sido un deporte favorito en el pasado reciente en el Ecuador: cómo se manoseó a ese Banco Nacional de Fomento. Incluso se determinó en su momento cómo se feriaban los créditos y que no se destinaba al agro, se destinaba para compras de vehículos de alta gama, 4x4, es decir, esa es una larga historia del pasado. En el caso actual está planteado esta condonación de hasta $10,000 con una circunstancia. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en su artículo 196, determina que mediante decreto ejecutivo, dice textualmente, se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos de hasta $10,000. En el aspecto jurídico, podrá es discrecional, no es mandatorio. Si fuera mandatorio, obligatorio, se deberá. Esa es la práctica legislativa, cómo se aprueban las normas, esa determina el ordenamiento jurídico. Con estos antecedentes, quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados, al economista Vilma Salgado y al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, ex gerente del Banco Central del Ecuador. Economista Vilma Salgado, ¿cuál es el sustento de este planteamiento? Porque de acuerdo con las respuestas del gobierno, esta condonación podría representar una pérdida de $190 millones. Muy buen día, economista Vilma Salgado. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera aclarar que yo participé a pedido del dirigente de FENOCIN, el señor Gary Espinosa, como asesora, digamos, en la mesa de banca pública y privada, nada más, no en todas las negociaciones, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, en segundo lugar, quisiera... perdón, economista, solo por esa precisión. Sí, efectivamente, sí. Nos vamos a referir a la mesa 2 que precisamente tuvo que ver con esto. De acuerdo, sí. Yo quisiera partir de su propia afirmación. Un ciudadano debe honrar las deudas salvo en circunstancias excepcionales. Y lo que hemos vivido son circunstancias excepcionales, una pandemia que produjo una crisis tan profunda que generó una situación bárbara para la mayoría de la población y sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, que son los mayores generadores de empleo de la ciudad, para los agricultores, para los pescadores, que serían los beneficiarios de esta norma que, como usted bien lo dijo, el gobierno la incluyó en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, más corto conocida como la Ley Tributaria, que está vigente desde noviembre del 2021. Y el propio gobierno, en el transcurso de las movilizaciones
el 18 de junio del 2022, dictó el decreto 456, en el que dispuso al directorio de Banecuador la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por montos de hasta $3,000. Es decir, el propio gobierno ya aplicó esta norma, esta disposición legal. En las mesas de diálogo se comprometió, consta allí en la mesa de diálogo, el 18 de julio del 2022 se firmaron los acuerdos respectivos a esta mesa, y allí se dispuso que se cumplirá con lo que dispone el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, que agrega el artículo 207.1 al Código Orgánico Monetario y Financiero, disponiendo la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital de hasta $10,000 más intereses y otras costas y comisiones, y que sean considerados irrecuperables, dirigido a crédito productivo y microcrédito. De manera que es parte de los compromisos que el gobierno asumió y suscribió en las mesas de diálogo, siendo esta, como usted muy bien lo manifestó, la primera mesa en la que se llegaron a acuerdos. El representante de Banecuador, que estaba presente en dicha reunión, manifestó que las estimaciones de a cuánto ascenderían la condonación hasta $3,000 bordeaba los $50 millones, y la condonación hasta $10,000 requeriría aproximadamente 100 millones adicionales. Bueno, parece que esas cifras se han ajustado y hoy se habla de que el total de la condonación de los 3,000 y hasta que ya se ejecutó y hasta los 10,000 bordearía los $190 millones, que comparado con la condonación de intereses, multas y recargos que se dispuso en la misma ley, en la ley esta más corta tributaria, a quienes no cumplieron con el pago de sus impuestos a tiempo, que bordea los $2,000 millones, pues es simplemente, ¿no es cierto?, una cifra absolutamente irrisoria, diría yo, y que además, como todos conocemos, es un recurso que ya está provisionado. Es decir, de acuerdo con el artículo 207 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que se refiere a castigo de obligaciones. Estamos hablando de obligaciones castigadas, de obligaciones que el propio Banecuador ya reconoció que son irrecuperables. Se dispone que previo al castigo de las obligaciones, estas deberán estar provisionadas al 100% de su valor registrado en libros. De manera que no se requiere recursos adicionales, sino que esos recursos ya están provisionados. ¿Qué son estas provisiones? Para que conozca la población que nos esté escuchando. Las provisiones son recursos que se retiran del ingreso bruto, es decir, intereses más comisiones ganadas, menos intereses y comisiones pagadas. Allí se arroja un ingreso bruto y de allí se retiran las provisiones. Esta cuenta que, de acuerdo con la ley, tienen la obligación de establecer a las instituciones financieras, ¿no es cierto?, para el riesgo, para cubrir esos riesgos de que se vuelvan deudas irrecuperables. Desde luego que esto afecta a la situación financiera del banco, pero de acuerdo con la información que se nos entregó en la mesa, esto no era un tema muy grave, digamos, dada la magnitud de las cifras, $190 millones, que además todos conocemos que el gobierno tiene mecanismos para poder atender o si quiere recapitalizar al banco, que ya es otro tema y que debería ser considerado. Por ejemplo, quitando aquella norma que le obliga a restituir al Banco Central los recursos que recibió en gobiernos anteriores, ¿no? O movilizando recursos internacionales en organismos multilaterales. Hay recursos internacionales, incluso no renovables, para financiar estos casos graves como fue la pandemia del 2020. De manera que este es un compromiso que asumió el gobierno en las mesas de diálogo y que además ya es parte de una ley que está vigente. Esto es lo que podría decir, que no significa realmente la posibilidad de la quiebra del banco como se está planteando, sino que es una de las ayudas. Sabemos que todos los gobiernos del mundo, luego de la pandemia, instrumentaron ayudas para toda la población, para las empresas, para las familias que perdieron el empleo,
para los gobiernos locales, para los gobiernos nacionales. Los bancos centrales canalizaron grandes cantidades de recursos para la recuperación de la economía, que en el caso del Ecuador no se ha hecho absolutamente nada. Economista Es Vilma un tema Salgado. pendiente y en este momento pues el gobierno lo que haría es cumplir con una disposición legal que el propio gobierno incluyó en la ley tributaria. Claro, como empecé diciendo, economista Salgado, pero la ley no le ordena al gobierno, dice podrá, no deberá haber esta reestructuración, esta condonación de las deudas hasta $10,000. Por tanto, no es mandatorio, no es obligatorio, podrá. El gobierno, de acuerdo a las disponibilidades económicas, podrá condonar, no dice deberá. Uno. Y dos, con esos 190 millones se ha argumentado que se estaría quitando la oportunidad para 65,000 personas que puedan acceder a créditos al 1% de interés a 30 años plazo. Si no es mandatoria la ley, ¿cómo se puede aplicar? Queda a discreción de la administración de turno. En este caso es el propio gobierno el que asumió el compromiso de cumplir con esa disposición legal en las mesas de diálogo. Se trató también el tema del crédito al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Los representantes que estaban en la mesa de diálogo manifestaron que la aspiración, ¿no es cierto? Porque ahí el compromiso era de alrededor de $1,000 millones para esa línea de crédito. Lo que se dijo es que una vez que se concluya la fusión de la Corporación Financiera Nacional con el Banco Nacional de Fomento, pues iban a ir acercándose a esas cifras, pero que por lo pronto el compromiso fue colocar $200 millones adicionales para esa línea de crédito, de manera que no se condicionó la concesión de créditos al 1% a esta otra disposición legal con la que se comprometieron a dar cumplimiento, que es la condonación hasta $10,000, básicamente a microcrédito y crédito productivo, que, vuelvo a repetir, pues son sectores que aportan con producción, que aportan con empleo y que por la gravedad de las sucesivas crisis, porque aquí no solo se ha afectado la pandemia, sino que incluso antes de la pandemia, la economía ya empezó a tener signos recesivos o por lo menos un estancamiento en el año 2019, la pandemia, y luego hemos tenido el país de la menor recuperación, o sea, de acuerdo con el Banco Mundial, el único país que no ha logrado recuperar los niveles prepandemia. De manera que hemos tenido, o la población, los ecuatorianos, hemos vivido, si usted quiere, una crisis prolongada con una crisis muy profunda en la pandemia. Y no ha habido de parte de los gobiernos de turno ningún tipo de políticas de apoyo para la recuperación. Es decir, los gobiernos no han entendido que su función es evitar la quiebra del sector productivo, instrumentar medidas para que pueda darse esa reactivación económica. Y estamos viendo que en el año 2022 el actual gobierno, por ejemplo, ni siquiera ha cumplido con la ejecución del presupuesto. Se han quedado a niveles muy bajos de ejecución, es decir, la inversión sobre todo se ha ido por los suelos, la inversión pública, lo que quiere decir que la situación del empleo y la situación de la producción en el país es muy compleja y afecta sobre todo a estos sectores que son productores. Es decir, de quienes se está hablando es microcrédito, crédito productivo, pequeñas y medianas empresas que son los mayores generadores de empleo y que aportan con producción, lo que quiere decir que el cumplimiento de esta disposición legal lo que ayudaría es a una reactivación de la economía, que es lo que el país requiere con urgencia. Bienvenido al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, es gerente del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo ve este planteamiento para condonar las deudas hasta $10,000 con los argumentos que han sido esgrimidos? La economista Vilma Salgado, la precisión que hemos hecho, que la ley artículo 196 determina que se podrá disponer de la condonación de hasta $10,000, pero no es mandatorio que se deberá. Por favor, doctor Espinosa, buen día. Por favor, el audio. Bueno, buenos días, Miguel. Buenos días, buenos días, Vilma.
un placer estar en esta charla de hoy día sobre un aspecto que considero muy importante. Hay que tomar en cuenta que la banca pública, hasta la década de los 70, cumplió un papel muy importante en el desarrollo económico del país. Y yo recuerdo muchos profesores que yo tuve, entre esos un estimado profesor del apellido de Vilma, que fue profesor de economía, trabajó muchísimos años en el Banco Nacional de Fomento, y había prestigiosos economistas que trabajaban en el Banco Nacional de Fomento y que hacían una labor extraordinaria en beneficio del sector agropecuario. Lamentablemente vinieron los políticos y comenzaron con las políticas, no sé qué gobierno inició con la política de condonación de deudas. O sea, una política totalmente negativa que impactó tremendamente sobre las posibilidades económicas de estas instituciones que han sido muy importantes para el desarrollo económico del país. Entonces, año a año hemos tenido estos juegos de condonación de intereses y han afectado realmente, esas políticas han afectado al desarrollo rural del país, porque el Banco de Fomento se ha convertido en Ban Ecuador y el propio gobierno. Es lamentable. Otra demostración de una política nefasta de este gobierno que incluyó en la ley que ellos mismos elaboraron la posibilidad de condonar deudas en el banco de la banca pública y banca privada. Si el país está atravesando problemas muy serios de desnutrición infantil, ¿cómo pensar en este tipo de perjuicios al propio sector agrícola, a los propios sectores productivos, a los propios empresarios de microcrédito que están pagando sus obligaciones a tasas de interés muy altas en la banca privada y en las cooperativas? ¿Cómo es posible que solamente por obtener crédito en Ban Ecuador tengan este subsidio tremendamente grande, mientras los otros tienen que seguir pagando? Entonces, esta política es nefasta, no desde ningún punto de vista es positiva, no se está apoyando ahí a la producción, todo lo contrario, se está afectando, y más aún cuando dice aquellos clientes que van a recibir la condonación o que recibieron la condonación tienen que pasar como clientes de riesgo A1, o sea que son aptos para recibir crédito. Eso es totalmente lo que no debe ser, es una política de riesgo totalmente, yo diría hasta loca. ¿Cómo se puede permitir que una institución financiera haga ese tipo de operaciones? Además, ¿por qué? ¿Por qué se coge exclusivamente a la banca pública? ¿Y por qué tienen que ellos dar el subsidio? Este subsidio deben abrir una ventanilla en el banco de finanzas, que fueron los autores de la ley tributaria, y son ellos en el Ministerio de Finanzas que deberían tener una ventanilla para hacer este tipo de políticas que son totalmente negativas desde el punto económico, no son positivas. El Ecuador es un país pobre. Los otros países, frente al problema de la pandemia, han podido hacer políticas que han dado recursos en forma general, diría yo, a la población que ha sido afectada por la situación económica de la pandemia. Hicieron esos países, Estados Unidos lo hizo, Europa lo hizo, pero los países pobres, no se puede pensar que en el África, que el Ecuador, que en Haití se adopten políticas
que para beneficiar a unos cuantos, y todavía tengan la audacia, como el señor Espinosa, decir que también se condonen las deudas del IES, como si fuera plata del Ejecutivo. Esa es una institución que está pésimamente mal manejada y que todavía se le quiere poner otro problema gravísimo, hablando de la posibilidad con la boca abierta, todavía dice que se condonen las deudas del IES, del BIES. Está absurdo. Entonces, esas políticas son negativas para el desarrollo económico. En un país que es mal manejado, mal gestionado, y que por esa mala gestión está generando que el país no pueda crecer, es un país riquísimo. Como decía Humboldt, este país es un país rico en recursos naturales y que vive como mendigo, porque tiene una gestión política hecha por los políticos, que es políticos ineficientes, que están conduciendo a este tipo de problemas. Mírese, y recuerda, Vilma, hubo el proyecto de Foderuma, que se dedicó para dar crédito a los sectores más pobres del Ecuador, y realmente esos recursos fueron a los sectores más pobres del Ecuador de crédito. Nunca se condenó ninguna deuda, todos pagaron las obligaciones. Entonces es el colmo pensar que cada año, cada 2 años, vengan estos, yo creo que son pagados. Yo no creo que es una política racional de los dirigentes. Yo creo que aquí debe haber corrupción, porque cada tiempo vienen acá y condonan intereses, entonces impactan. Ya le acabaron al Banco de Fomento, ahora que uno de los pocos buenos funcionarios que tenía el gobierno, que era Iván Andrade, con seguridad Iván sale por este tipo de políticas. Y ahora Miguel Salem, que está de presidente del Banco de Fomento, dice: esto no podemos hacer porque el efecto que esto genera es dar un subsidio a unos pocos. ¿Qué es el cuento de que son productores que generan la producción de alimentos? Y que generan empleo. No creo que eso es así, no es así. Entonces son privilegiados que han causado tremendos problemas doctor Rodrigo Espinosa, instituciones financieras públicas. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿cree usted que ha habido manipulación, utilización? Porque ha habido denuncias concretas de que en provincias como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, en donde se ha utilizado, hay deudores que dicen, no recuerdo haber hecho este problema, me recomendaron, me hicieron firmar y no recuerdo. Es decir, ¿cree usted que pudiera haber una utilización para que hayan cedido estos créditos de dirigentes que estén detrás de esto y que les hayan involucrado en esta situación? Yo no sé, yo no tengo idea de que eso haya pasado, pero lo que sí le digo es que es constante la condonación de deudas en la banca pública, y esto genera prácticas corruptas que conducen a esto de pensar, es una corrupción pensar que les exoneren los pagos de obligaciones en el IES. Eso es una corrupción. No es posible con la boca abierta. Si me permite, quisiera aclarar que hubo un pronunciamiento del licenciado Gary Espinosa público indicando que de ninguna manera se ha planteado la condonación de deudas del BIES, que eso ha sido una tergiversación, tal vez alguna confusión por ahí, pero de ninguna manera se ha planteado. Lo que se está planteando es que se dé cumplimiento al acuerdo que firmó y que suscribieron los representantes del gobierno que estuvieron presentes en las mesas de diálogo. Y claro, yo estoy de acuerdo en que se ha vuelto una costumbre en el Ecuador la condonación de deudas, sobre todo por no pago de impuestos a la renta, de impuestos al servicio de rentas internas. En este momento, y el doctor Espinosa, a quien tengo mucho respeto porque fue mi profesor en la universidad, ¿no es cierto? Y además trabajé en el Banco Central, como usted recordará.
Bueno, quiero decir que en este momento el SRI tiene deudas por cobrar en firme por más de 1.900 millones de dólares. Eso está en el ranking de deudores del Servicio de Rentas Internas. 1.900 millones de dólares que el Servicio de Rentas Internas tiene que cobrar deudas en firme, y una cifra similar por deudas que están en diferentes procesos de impugnación. Por otro lado, en el anexo de la proforma presupuestaria del 2023, en el anexo de gasto tributario, se establece el propio Servicio de Rentas Internas que por exoneraciones tributarias y otro tipo de beneficios se ha canalizado en el año 2021 más de 6.330 millones de dólares. Es decir, aquí esta es la desproporción entre estos beneficios que se conceden a quienes no pagan sus impuestos, y luego tenemos que quienes, exoneraciones tributarias, quiere decir, no tienen que pagar impuestos, pero ¿con qué criterio los gobiernos de turno conceden estas enormes exoneraciones? Porque es una cifra de 6.330 millones de dólares al 2021, el 6% del PIB. Concentrado, más del 80% de estos recursos están concentrados en el quintil de ingresos más alto. El 10% más rico se beneficia con el 80% de estos 6.330 millones, es decir, sobre los 5.000 millones de dólares en un año. Si me permite, economista Vilma Salgado, para seguir con esto, efectivamente... La diferencia en la que se trata a los sectores más pudientes con exoneraciones de impuestos que perjudican al pueblo ecuatoriano, y la dificultad que tienen en cumplir una norma que el propio gobierno la dictó. Es decir, esa norma ya dictó, sí. El compromiso de dar cumplimiento a esa norma consta en las mesas de diálogo, y estamos hablando de una cifra que no tiene nada que ver con estos miles de millones de dólares. Sí. Si sumamos lo que está por cobrar, 1.900 millones más los 6.000, estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares. Que no tiene, partamos de un hecho, economista Vilma Salgado. Precisamente le iba a preguntar a usted, el comunicado de Fenosim de ayer dijo que hubo una tergiversación en sus demandas, que en ningún momento pidieron la condonación al banco del IES, el BIES. Igualmente el tema del SRI. Por cierto, hay un principio, economista Vilma Salgado. El hecho de que debe cumplir el papel el SRI en el cobro de impuestos, eso no da pábulo, no da espacio para que este país sea lleno de condonaciones. Perdón a los que más pudientes, perdón a los de abajo. Aquí debiera haber equidad primero. Y segundo, todos debieran cumplir con el Estado en sus diferentes ámbitos. Deudas con la banca pública, deudas con el SRI, deudas con el Banco del Seguro Social Ecuatoriano. Este debe ser un principio, porque no sería una guía el hecho de que, como el SRI no ha cobrado todavía esas deudas pendientes, simplemente vamos con las condonaciones en los diferentes sectores. Quiero ilustrar precisamente los argumentos del presidente Fenosim, Gary Espinosa, y luego escucharemos al presidente del directorio de BAN Ecuador, Mauricio Salem. A la propuesta del gobierno, el 17 y 18 iban a hacer el decreto, otra vez dijeron 20 y 21. Sensibles en el hecho de que no nos digan que es culpa de nosotros que estamos convocando a paro. Hasta ahora ya no vamos a esperar más, vamos a preparar la medida en la costa ecuatoriana, que se escuche bien, no es un paro nacional, se trata de las provincias de la costa, y fundamentalmente en esto de la condonación está primero la provincia de Los Ríos, segundo Guayas, tercero Manabí, cuarto Esmeralda, y de allí El Oro y después Santa Elena. De manera que nosotros estamos convocando a estas organizaciones, a estas provincias donde están las organizaciones afectadas, con el fin de que levantemos nuestra voz, levantemos nuestra propuesta de lucha para que el gobierno nacional pueda cumplir con los acuerdos del diálogo nacional. Porque esto del decreto de la condonación fue un acuerdo, no como dice el señor Chan, el gerente del Banco Ecuador, fue un acuerdo del 18 de julio, ahí firmamos. Dice que el gobierno cumplirá con la aplicación de la ley en la parte pendiente del artículo 196 y por tanto no han cumplido.
Eso es lo que queremos, pero el señor Chang dice que no han llegado a ningún acuerdo. Ahí está el acuerdo firmado de la banca pública y privada que fue firmado el 18 de julio pasado. Hay una cápite o una parte en la que dice que se analizará posteriormente la viabilidad de poder condonar hasta $10,000 como permitiría eventualmente la ley que se reformó en el mes de noviembre del año pasado, porque antes de eso era prohibido expresamente condonar dinero de la banca pública, para evitar lo que pasó con el Banco Nacional de Fomento en la historia del país. Se modificó la ley y la ley contempla en un artículo específico que se podrá condonar deudas de la banca pública hasta $10,000. Esto implica que es de 0 a 10,000. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 10 o pueden ser 10,000. Eso depende de la viabilidad financiera. Aquí hay dos aspectos, lo jurídico, que es lo viable, y lo técnico, que es lo financiero. Se ha hecho responsablemente el análisis después de que ya se condonó hasta $3,000, que fue un impacto directo al banco de $60 millones, pero favoreció a 26,000 clientes del banco, 26,000 familias del banco, de la base de la pirámide de clientes del banco que salieron de la base de datos para poder recuperar. Pero ojo, al momento de condonar una deuda, se entiende que yo le condono a quien ha llegado a una posición tan deplorable en lo económico que no tiene manera de pagar y que su patrimonio ha sufrido un deterioro irreversible. Una condonación es una condenación, porque lo condena al beneficiario de esa condonación a no poder acceder a más créditos. Pero hoy queremos que es lo que se exige, que se condone, que inmediatamente se lo saque de la central de riesgo, que inmediatamente se le dé un nuevo crédito. O sea, esto es ya exigir y pedir cualquier cosa que a uno se le puede ocurrir, que no es viable financieramente, que no existe ningún antecedente de que alguien que es insolvente inmediatamente pueda aplicar un crédito. Y técnicamente, otra condonación que va a impactar en $200 millones más al banco es inviable financieramente. Los testimonios de Gary Espinosa de Fenosin y Mauricio Salem de Ban Ecuador. Economista Rodrigo Espinosa, partamos de un hecho de lo que escuchábamos al presidente de Fenosin, que van a una medida de hecho. Hoy, Diario Expreso publica en su página 3, ha hecho una consulta. ¿Cree que un desacuerdo en la condonación de deudas con la banca pública es suficiente motivo para otra protesta social? El 82,9% dice no, está cansado, está harto de las protestas y peor con el tono que hubo octubre 19, junio 22. Y solo el 17% estaría de acuerdo en sí. Además, Gary Espinosa dijo en su momento, hay tantos audios y testimonios, que se condone hasta $10,000 y que el resto, quien tiene $40,000, $50,000, que se reestructure una deuda. Por principio, si se condona es porque está en serios problemas incluso de insolvencia. ¿Cómo se puede reestructurar quien ya no puede pagar, quien se le perdona 10,000, la diferencia? Por favor, doctor Rodrigo Espinosa. Mire, yo creo que es una pésima política esta de condonación, y peor, condonación de obligaciones con la banca pública, que son instituciones que deberían trabajar en beneficio del desarrollo económico del país. Es lamentable que esto suceda. Yo creo que gran parte de culpa tiene el propio gobierno. ¿Cómo puede poner en una ley que es posible condonar, levantar la prohibición de condonación que fue nefasta para la banca pública? Eso fue lo que acabó al banco, al Banco de Fomento. Le terminó al Banco de Fomento y al terminar del Banco de Fomento está terminando la posibilidad que tienen muchos pequeños agricultores para obtener financiamiento. La banca privada no da financiamiento a los sectores pobres del campo. Eso es conocido. Hay que buscar alternativas para impulsar la política de financiamiento hacia el sector agropecuario. El gobierno tiene que hacerlo a través de la banca pública, pero tiene que tener una banca pública robusta, una banca pública que tenga suficiente capital y que le permita, con apoyo de otras instituciones, con el Ministerio de Agricultura, desarrollar planes integrales de desarrollo en el sector en el campo.
en el campo. Hay que hacer políticas que vayan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, no este tipo de condonaciones. Ya le digo, lamentablemente uno de los mejores funcionarios del país, el economista Iván Andrade, que ni siquiera es mi amigo ni le conozco, nunca le he dado la mano, pero le felicito por la política que está, por la acción que ha tenido con la banca pública. Y ahora Mauricio Salem, que tampoco le conozco, está tratando de defender algo que el gobierno lo hizo muy mal, muy mal. ¿Cómo es posible que un banquero presidente de la República haya adoptado una política para condonar deudas? ¿Por qué no condonan deudas en la banca privada? Y si quieren condonar obligaciones, Miguel, sáquenle al banco, a Ban Ecuador de ahí y abran una ventanilla en el Ministerio de Finanzas. Y respecto al SRI, es una institución que también es lamentable, cada vez ha ido gestionando pésimo. Yo he visto los problemas que tiene el SRI, que a los pobres jubilados que piden que les devuelvan algo del IVA, cada vez le van reduciendo las posibilidades de devolución, y es un trámite pero terrible los que tienen que hacer. Es increíble la ineficiencia del SRI. Hasta la página web que tienen ellos es una página que necesita una especialización para poder manejarse en esa página. Entonces, son instituciones ineficientes. Por eso están exonerando obligaciones. Trabajan para la corrupción. Yo creo que el SRI es increíble. Es increíble el SRI, el accionar de esa institución. Ya deben haber una auditoría externa, como se pide, como está pidiendo Fernando Santos en Petroecuador, que venga una auditoría externa. ¿Y cuál es la explicación, doctor Rodrigo Espinosa? ¿Cuál es la explicación, como decía el economista Vilma Salgado, si hay deudas en firme por aproximadamente en el un tramo 1.900 millones de dólares? ¿Por qué no se cobra? Que apliquen la coactiva, Miguel. Que apliquen la coactiva y cobren. Entonces son instituciones ineficientes. ¿Por qué unos ecuatorianos mientras que algunos no les dejan hacer nada cuando deben alguna obligación? Economista Vilma Salgado, ¿cómo entender el pronunciamiento del presidente Fenosin que se condone hasta $10,000 y se reestructure el resto de deudas quienes tienen 30, 40, 50 mil dólares? Si se entiende que una persona que le condonan no tiene posibilidades de pago, va a ser puede declararse insolvente. ¿Cómo se puede reestructurar la diferencia si 10,000 no pudo pagar la diferencia si hay que reestructurar? Por favor. Bueno, en la norma vigente, en la ley tributaria, ¿no es cierto? El artículo 207.1 se refiere concretamente a deudas, a la condonación de deudas que sean consideradas irrecuperables, es decir, que ya están castigadas, que el banco ya reconoció que no es posible cobrarles a esos deudores. Y ese es el compromiso que asumió el gobierno en la mesa de diálogo, de dar cumplimiento a esta norma. En ningún momento se habló de una parte solamente de las deudas, ¿no es cierto? De los deudores que pueden pagar, para ellos, si tienen dificultades de pago. En la misma mesa de diálogo, la Junta de Política y Regulación Financiera dio la posibilidad de refinanciar esas deudas con condiciones especiales, ¿no? Por la condonación de multas y recargos que, por supuesto, con las instituciones financieras privadas. Es un tema que se aclaró mucho ahí, un análisis caso por caso. En la mesa de diálogo se nos entregó información en la que la mayor parte del microcrédito en el sector rural es concedido por las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas que además son en muchos casos muy pequeñas y que tienen costos financieros que no les permitirían una condonación, ¿no es cierto? Aquí también se mencionó el tema de la importancia de algún tipo de política para que las cooperativas puedan fondearse
con recursos alternativos. Ojalá aquí el gobierno puede movilizar también recursos internacionales para que se fondeen y no tengan que pagar los intereses tan altos a sus depositantes, como se dijo que se está pagando, 9-10% de interés anual, y que obviamente si a eso se añade los costos de operativos, las obligaciones que tienen que cumplir también de acuerdo con las normas vigentes, con para que probar la viabilidad de esas instituciones. Eso hacía que pues lleguen a tasas del 25 y en algunos casos hasta del 30%, que obviamente en una economía con signos recesivos luego de una profunda crisis es muy complicado para los deudores pagar esas deudas. Entonces, por esa razón, lo que se estableció, la Junta de Política y Regulación Financiera, lo que abrió es la posibilidad para aquellos deudores que ya habían refinanciado más de una ocasión, 2 ocasiones, y que de acuerdo a las normas vigentes antes de esta resolución ya no podían acercarse a una tercera o cuarta refinanciación, pues que sea posible que se acerquen a refinanciar esas deudas, que planteen, presenten una solicitud y que automáticamente esas deudas o esos deudores iban a ser retirados de la central de riesgo y tener calificación A1. Este era el tratamiento muy especial que la Junta de Política y Regulación Financiera aceptó conceder a deudores en microcrédito, crédito productivo, pequeñas y medianas empresas y crédito educativo. Pero aquí se hablaba de refinanciamiento de deudas. En ningún momento se habló de condonación, que además la Junta aclaró que no tiene las facultades, obviamente, para disponer la condonación de deudas privadas. Eso quedó muy claro en la mesa, y que además los refinanciamientos son caso por caso y a solicitud del deudor. Se presentó información en la que muchas cooperativas incluso habían, o banca privada, condonado intereses, pero dentro de un análisis caso por caso, ¿no? Pero en ningún momento se habló de condonación de deudas luego que estuvieran pagando, digamos. Aquí la condonación de deudas de la banca pública, de acuerdo con la disposición legal del propio gobierno. Aquí el punto es ese, el problema es precisamente ese, que el gobierno incluyó una disposición que está vigente en la ley tributaria y que en consecuencia luego en la mesa de diálogo se comprometió a cumplir con esa condonación. Es un compromiso que se asumió en la mesa de diálogo y que firmaron todos los representantes que estuvieron presentes, ¿no es cierto?, del gobierno y los representantes también de las organizaciones que participan. Aunque la ley, economista Salgado, dice podrá, o sea, hay que ser claro en el ambiente jurídico, podrá. Sí, no dice podrá, pero luego en la mesa de diálogo ya se comprometió a cumplir, ¿no es cierto? Y además ya se habló de cifras que no son, en este momento, pues yo creo que lamentablemente el propio gobierno abre conflictos, ¿no es cierto? Porque, como dice el doctor Espinosa, el gobierno abrió la posibilidad, colocó en una disposición legal que está vigente y luego se comprometió en la mesa de diálogo. Además, en el transcurso de las movilizaciones, el 18 de junio del 2022 dictó el decreto 456, en el que ya dispuso la condonación de créditos vencidos hasta el 31 de mayo del 2022 por montos de hasta 3,000 que ya se ejecutó. De manera que lo que queda pendiente es la diferencia de los que tienen créditos sobre los 3,000 y hasta los 10,000. Aquí el problema es una disposición legal, y el incumplimiento de una disposición legal lamentablemente pues afecta a la credibilidad del propio gobierno, y además es un atentado contra el Estado de Derecho. O sea, los empresarios hablan mucho del cumplimiento de las leyes y estamos de acuerdo. La mayor obligación, la principal obligación de un presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y entonces no cabría que el propio gobierno incumpla una ley que el propio gobierno dictó y que entró por el Ministerio de la Ley. Aquí no, la Asamblea no modificó ni una coma. Y luego en las mesas de diálogo se ratificó el compromiso de cumplir con la condonación que el propio gobierno ofreció de hasta $10,000. Luego el tema de la solvencia del banco, que obviamente
estoy de acuerdo con el doctor Espinosa, que fue el gestor del Fondo de Desarrollo Rural Marginal, Foderuma. Reconocido por las Foderuma, reconocido por las organizaciones hasta hoy como una de las pocas políticas que llegaron directamente al sector rural, a los campesinos, y que les permitió una reactivación productiva, impulso a la producción. Lamentablemente esos programas se han cerrado, ya no existen esos programas que eran completos, no era solamente crédito, ¿no es cierto? Y lo que corresponde, como dice mi profesor, doctor Espinosa, lo que corresponde es que el gobierno impulse políticas integrales para la reactivación productiva en el campo y en las ciudades. Aquí sí quisiera aprovechar para aclarar que estas políticas de la condonación no solamente benefician al campo o a los campesinos, sino básicamente en el sector rural, porque Ban Ecuador, la mayor parte del crédito está concentrado en el sector urbano. Son microempresas las mayores beneficiarias de esta posible condonación a la que el gobierno propio se comprometió. Economista Silvia Salgado, ¿cree usted que en algún momento debiera terminar, Vilma Salgado, perdón, economista Vilma Salgado, ¿cree usted que debiera terminar en algún momento estas políticas de condonación porque han sido nefastas? El caso del Banco de Fomento, mucho se abusó y se encontró esto. Debiera terminar estas políticas de condonación porque con las distorsiones incluso en las leyes lo que hace es generar una expectativa, me endeudo y luego me perdonan, lo cual no está bien. Los casos extremos tienen que ser dilucidados y diferenciados con la gran mayoría que se endeuda. Bueno, sí, en algún momento, pero que el gobierno tenga políticas integrales, como tiene el resto del mundo, ¿no? Ahí sí es importante que analicemos qué políticas agrícolas se impulsaron, por ejemplo, en Europa para transformarse en la segunda potencia agrícola mundial. ¿Qué políticas se instrumentaron en Estados Unidos para ser la primera potencia agrícola mundial? El Ecuador tiene un enorme potencial en este campo. El sector agropecuario todavía aporta con el 28% de la generación de empleo de la República y tenemos unas grandes posibilidades, pero no hay ningún tipo de apoyo. Entonces se necesita políticas de inversión pública, ¿no es cierto? No lo que han venido haciendo, por ejemplo, hasta silos que ya están construidos, los tienen ahí abandonados, perjudicando a los agricultores, a los productores que solían utilizar esos silos de almacenamiento. Entonces, políticas integrales, que no es solamente el crédito, son la construcción de infraestructura, la capacitación, la asistencia técnica, la organización de la comercialización. Es decir, todo eso es algo que favorece el aumento de la productividad, porque tenemos capacidad productiva, pero tenemos una de las productividades más bajas de la región de América Latina. ¿Esto es por qué? Por ausencia de políticas a favor del agro. Entonces, esta es la deuda de los gobernantes con el agro, que es, además, lo vuelvo a repetir, una fuente importante de generación de empleo que es tan necesaria para la población ecuatoriana, para todos nosotros, y que además tiene un enorme potencial, incluso de exportación, ¿no? Claro, eso fue parte de los errores, falta de políticas de Estado. Aquí hubo hace décadas en NAG, en Provid, y realmente no funcionaron. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿cree usted que en algún momento debiera terminarse esta política de condonación de deudas en el Ecuador? Claro, eso es importante que se termine. Y lo que dice Vilma muy claramente, en el sector productivo hay que adoptar políticas integrales. En el sector rural es necesario, son necesarias estas políticas integrales para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, para incrementar el Producto Nacional Bruto. El Ecuador es un país rico, tiene posición, tiene un potencial agrícola enorme, y no solamente agrícola, sino un potencial en el agro, en el sector rural muy importante, que va a permitir realmente mejorar la situación de pobreza del Ecuador, y debe el gobierno concentrarse en políticas integrales de desarrollo en donde esté metido
salud, en donde esté metido educación, en donde esté metido vestido, las organizaciones, lograr que las organizaciones apoyen al crecimiento económico integral del sector rural, como hacíamos en Foderuma, que las organizaciones recibían una parte de los beneficios de la tasa de interés que se les concedía a estos organismos a los clientes cuando estos pagaban. Entonces era una preocupación de la organización para lograr un mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. Eso hay que hacer, se olvidó el país, han dejado el campo a un lado, ni siquiera a los pequeños, ya medianos y grandes tampoco tienen posibilidades de lograr un apoyo de gobierno a través de políticas integrales como asistencia técnica, como apoyo, apertura de mercados, que les permitan a ellos realmente beneficiarse de la riqueza en la cual están sentados. Entonces, a esta pobre gente que está ahora manipulada, diría yo, y que buscan que condonación de obligaciones para que las instituciones que pueden ayudarles en esta política integral desaparezcan. Eso es absurdo. Es absurdo. Y el gran culpable de esto, como dice Vilma, es el propio gobierno que puso en la ley que ellos redactaron, en la ley que ellos lograron sacar del Congreso con maniobras, para que salga intacta como ellos presentaron. En esa ley están diciendo que es posible la condonación que no era permitida antes. Así es. Entonces, ellos han hecho. Claro. Han discutido con las organizaciones y han quedado ya en una cuestión que las deudas de hasta $3,000 se lo condone, y después, respecto al resto, hacer alguna política que tome como objetivo el mejoramiento de las posibilidades de producción de los propios beneficiarios de este tipo de problemas que tienen. Es indudable que en otros países se ayudaron a la gente que tuvo problemas como consecuencia de la pandemia, y es también necesario pensar en que aquellos miembros de los sectores rurales también que fueron muy afectados por la pandemia, también se les ve alguna posibilidad de apoyo, pero esa posibilidad de apoyo debe ser integral, que haya parte de una política que debe tener el Estado. Miguel, el gobierno, ¿cómo es posible que la inversión pública en el Ecuador en el año 2021 y la que está presupuestada en el 2022 ni siquiera logre la inversión pública que teníamos en los años anteriores? Es una vergüenza. Y se llenan la boca diciendo que la inversión social ha sido la más alta. La inversión social es un cuento, porque lo que tienen que ver es programas efectivos de apoyo a los pequeños productores, al manera especial en el agropecuario, campo, que es tan fundamental. Queremos agradecer desde la revista de Opinión Democracia al economista Vilma Salgado y al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo por aportar a este debate sobre el tema condonación de deudas. Muy amable su participación, muy buen día. Muy buenos días, gracias. Gusto Muchas de estar gracias. con usted, doctor Espinosa. Muy gusto también, Vilma, Gracias, excelente estudiante. Gracias. Muy amable. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la exdirectora de Rehabilitación Social, doctora Itania Villarreal, para hablar sobre el tema del manejo de las cárceles y si es viable o no su pacificación. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios. Que solo es un balón, solo un